tal, amigas y amigos? Tengan ustedes muy buenas tardes. El tema que voy a referir hoy día es un tema bastante que tiene muchas aristas, podríamos decir, y tiene mucho que contar, pero trataré de resumir en este breve espacio, digamos, los conceptos fundamentales de lo que voy a hablar hoy día. Este programa se llama La Revolución de Trump y me baso en un libro que escribió, se fue publicado hace un par de meses atrás, en abril, digamos, hace un mes y medio atrás, de un autor ruso cuyo nombre es Alexander Dugin. Alexander Dugin es un filósofo y experto en teoría política, en ciencia política ruso, como les dije, que ha ejercido, según se dice, una gran influencia en la deriva ideológica, digamos, de Vladimir Putin, el presidente de Rusia, y ha sido muy influyente, su pensamiento ha sido muy influyente en las últimas décadas, digamos, de Rusia. Alexander Dugin es un filósofo que está todavía vivo, si editó el libro hace un mes y medio, está todavía vivo, tiene alrededor de 75 años, quizá un poco más, un poco menos, y se dice que fue el gran impulsor de un cambio ideológico, digamos, de postura de toda la dirigencia, la ex dirigencia soviética, la dirigencia actual de Rusia, incluido, dicen que el pensador de Vladimir Putin. Sus ideas son bastante controvertidas. Dugin, digamos, se le signa, se le señala, digamos, como la persona que cambió el rumbo ideológico de la ex Unión Soviética, la actual Rusia, la Federación Rusa, y moviéndolo desde la ideología comunista, atea, estatista, etcétera, hacia un pensamiento profundamente tradicionalista, profundamente cristiano ortodoxo, profundamente antiliberal y con raíces que, digamos, conectan a la gran madre Rusia de los tiempos los zares con la actual Federación Rusa que conocemos de Vladimir Putin. Como les digo, Dugin es una persona que conecta muy bien, digamos, con la ideología hasta cierto punto que está, digamos, está manejando Donald Trump, porque es una ideología, en primer lugar, como les decía, tradicionalista, antiglobalista, no antiglobalización, antiglobalista, conservadora, absolutamente conservadora y profundamente nacionalista, soberanista, etcétera. Dugin plantea en su libro, este libro que salió publicado hace muy poco, La Revolución de Trump, plantea que Trump es un Augusto, un emperador romano, y lo compara con Augusto, moderno, porque está realizando una revolución muy importante desde el punto de vista político, geopolítico y de las, digamos, de los grandes cambios que se dan pocas veces en la historia. Digamos que del año 45, el fin de la Segunda Guerra Mundial, obviamente que todo el mundo sabe que empezó poco después de la Segunda Guerra Mundial, en los años 50, empezó lo que se llama la Guerra Fría, donde el mundo se divide en dos bloques, la Unión Soviética y Estados Unidos, con sus aliados cada uno. Y por lo tanto, digamos, Estados Unidos está fuertemente comprometido con los países aliados de ellos, Europa especialmente, Japón, Corea del Sur, Australia, Canadá, todo lo que conforma, podríamos decir, el bloque occidental, y que hoy día todavía sigue existiendo, este bloque occidental que se niega, que digamos, esta civilización occidental que se niega a morir y que quizás puede vivir durante muchos años más. Esto es lo que dice Dugin, que Trump plantea el desacople estratégico, es decir, el ir abandonando cada vez más a sus aliados tradicionales, le hace Europa y todos los países que mencioné antes, y ir girando hacia la creación de lo que se llama la geopolítica de los bloques, digamos, los bloques de influencia, los bloques de poder. Y obviamente caracteriza a tres grandes bloques: Estados Unidos por un lado, China por otro y Rusia por otro, que son los grandes bloques, digamos, de que hoy día se disputan el poder. Y dejando detrás, digamos, a los aliados tradicionales de Estados Unidos, que fundamentalmente es Europa.
podríamos decir, digamos, que Estados Unidos ha dado muestras, con el gobierno de Trump, ha dado muestras más que suficientes de menospreciar a Europa, de culpar de todos los males de Estados Unidos a Europa, especialmente a Europa, a China y a otros países, pero especialmente a Europa, que se han aprovechado de ellos, que han tenido que pagar, digamos, la defensa europea y que los europeos no ponen ni uno y que no desarrollan un poderío militar por cuenta propia. Entonces hay un desacople, lo que dice Dugin, hay un desacople, digamos, que va manifestándose poco a poco, pero invariablemente, hacia esta, como dice Dugin, filosofía y geopolítica de los grandes bloques. Y todo parece indicar que digamos que la situación es un poquito esa, es un poquito esa. Ahora, obviamente que Rusia y Estados Unidos hoy día comparten, hasta cierto punto, una ideología bastante similar, una ideología conservadora, una ideología nacionalista. El First America, el Make America Great Again, es una obviamente que es un ejemplo de ese. El estar tratando de, digamos, proteger la industria nacional norteamericana, de Estados Unidos, también va en esa misma dirección, los aranceles, la guerra económica, y va en esa misma dirección, y la intención de Estados Unidos de, aparentemente hasta ahora, aparentemente la intención de Estados Unidos de ir dejando atrás la guerra de Ucrania, por ejemplo, y dar vuelta a la página con respecto a eso, y plantearse derechamente un acercamiento a Rusia, en el entendido que lo que pretende Estados Unidos es tratar de separar a Rusia de China y acercarse a Rusia en términos económicos, de negocio, porque Estados Unidos, la intención, que se ha escuchado muchas veces, la intención de Trump es hacer negocios con Rusia, explotar sus yacimientos de petróleo, de gas, de uranio, de litio, de tierras raras, etcétera, en conjunto con empresas rusas. Y lo que se dice más todavía, que volver a exportar gas a Europa a través del Nord Stream 1 y 2, que según toda la gente, los análisis más independientes, el mismo Estados Unidos ayudó a volar, digamos. Esas cañerías, tuberías de gas que unían, digamos, a Rusia con Europa, específicamente con Alemania, y que fueron voladas a mediados del 2022, y que nadie sabe quién lo voló. Aunque el presidente Biden dijo que en una conferencia que estaba al lado el canciller alemán Scholz, dijo Estados Unidos no iba a permitir que Rusia le siguiera mandando gas por las tuberías de Nord Stream a Alemania y a Europa. Bueno, eso es por un lado, digamos, el tema de Alexander Dugin. Como yo les digo, es un tipo que es un nacionalista, es un ultraconservador, como dicen los europeos, ultraconservador, cristiano ortodoxo, defensor de los valores fundamentales, digamos, que antes eran los valores también occidentales, o sea, el valor de la familia, el valor del no son enemigos acérrimos, digamos, a todo lo que significa la cultura woke, la cultura conservacionista, la cultura feminista, la cultura de género, de identidad sexual, digamos, toda esta cultura que se ha promovido del respeto por los derechos de la minoría LGTBIQ o más. Y por lo tanto, digamos, son personajes que son totalmente conservadores, como lo es Putin también. Putin es un defensor acérrimo de la familia, es un defensor acérrimo de los valores cristianos ortodoxos, porque considera que esos valores han sido el alma, digamos, de la madre Rusia, desde que la madre Rusia existe, hace cientos de años atrás. Entonces, eso es lo que intenta salvar Dugin, intenta defender, digamos, Dugin en este último libro que me les digo. Claro, dice también que en el fondo, digamos, se divide el mundo, como les decía, en tres grandes bloques. Estados Unidos, obviamente, dominando su bloque occidental y especialmente América Latina, el patio trasero de Estados Unidos, controlando Europa a través
digamos, la defensa y a través también del comercio, los aranceles con Europa. China, por otro lado, una gran potencia que tiene la esfera de influencia de China serían todos los países del continente de Asia Oriental, digamos, le hace Corea, Japón, Filipinas, etcétera, etcétera. Digo como área de influencia, no como área de dominio, sino que como área, obviamente, Taiwán y otras, y las regiones, digamos, de Asia Oriental. Y Rusia tendría, su área de influencia normal sería todo lo que se llama Eurasia, digamos, lo que combina Europa con Asia, digamos. Ahora yo siempre escucho, es una cuestión que quiero recalcar, que se dice Europa y Rusia. Si Europa es parte, o sea, Rusia es parte de Europa, yo no sé en qué planeta viven los comentaristas, digamos. Algunos comentaristas dicen, no, Europa contra Rusia. No, si Rusia es parte de Europa. O sea, es el país más grande de Europa, o sea, crece, o sea, Europa entera no cabe dentro de Rusia, del territorio ruso. Y es parte de Rusia, digamos, los rusos se sienten bastante europeos. Basta leer a Tolstoy, a Dostoyevsky, basta ver San Petersburgo, basta ver Moscú, cómo vive la gente ahí, hoy día, no ayer ni hasta ayer, hoy la gente vive absolutamente europeizada. Los rusos son bastante más europeos que muchas veces que los mismos europeos, porque han tenido toda una cultura que han desarrollado, digamos, desde hace 2 o 3 siglos, de un acercamiento cada vez mayor a Europa, hasta que el siglo XIX, siglo XX, hasta la Revolución Rusa, digamos. Prácticamente los rusos y los europeos eran de la misma, digamos, se identificaban culturalmente por la música, después por el cine, etcétera. Por la literatura especialmente, por la poesía, por el teatro, etcétera. No olvidemos que todavía se dan obras rusas, digamos, de autores rusos, Chekhov, Gorky, qué sé yo, se dan todavía en los teatros occidentales. Entonces, como yo les digo, queridos amigos, que esas son como las bases del pensamiento de Alexander Dugin, para que uno sepa también quién está detrás, digamos, de estas teorías políticas, ideológicas, filosóficas, qué es lo que hay detrás, digamos, de estas teorías y qué es lo que hay detrás del pensamiento de los líderes mundiales. Porque, claro, o sea, hasta ahora era re fácil, digamos, entrevistar a un líder europeo, por ejemplo, ya uno sabe lo que van a decir, o sea, absolutamente. La defensa de la democracia liberal, tradicional, que según estos autores, digamos, este autor por lo menos tiene bastante poco valor en el sentido de que una democracia formal y que no es una democracia participativa, no es una democracia que integre los valores del pueblo ruso, por ejemplo, en este caso, que integre esos valores a la sociedad y no que impongan valores extranjeros o valores occidentales a los rusos, que de hecho, digamos, no hay que olvidar, digamos, que Rusia, después de la caída de la caída de la Unión Soviética, durante los años 90, Rusia tuvo un giro hacia Occidente durante el mandato de Boris Yeltsin. Tuvo un giro hacia Occidente. Occidente se comprometió a no extender digamos, la OTAN hacia la frontera cercana a la ex Unión Soviética, hasta hacia la frontera de la Federación Rusa. Promesa que, no, que incumplió absolutamente y que Putin desde los años 2000, cuando se fue electo presidente de Rusia, siempre ha echado en cara, digamos. O sea que, a pesar de la promesa que le hizo Bush y después la promesa que le hizo Clinton a Gorbachev, que no iban a ampliar las fronteras de la OTAN, y porque la OTAN era contra la Unión Soviética. Se creó la OTAN como una defensa ante el supuesto expansionismo soviético, supuesto real, digamos, expansionismo soviético. Se crea la OTAN con ese fin. Cuando cae la Unión Soviética y Rusia está pobre, está débil, tiene digamos, la fuerza más rusa está en el suelo,
aparentemente, y en ese punto álgido, los años, principios de los 90, Occidente, especialmente Estados Unidos, secretario de Estado norteamericano, que no me acuerdo cómo se llamaba en ese entonces, se compromete con Gorbachev a no ampliar los límites de la Alianza Atlántica, porque ya no existe el enemigo. Si el enemigo de la OTAN era la Unión Soviética. Se acaba la Unión Soviética y ¿por qué sigue siendo la OTAN? Bueno, sigue existiendo porque siguieron incorporando países como Polonia, como Bulgaria, como Rumanía, como Checoslovaquia, como República Checa hoy día, como los países bálticos, etcétera, etcétera, y siguen rodeando a Rusia en su territorio con el fin, supuestamente, como dice Dugin, con el fin de dividir a la Unión Soviética, crear 20 países distintos. De hecho, lo consiguieron un poco después de la caída, digamos, de la Unión Soviética, porque crearon 13, 14 países que se llaman los países túrquicos, los países, digamos, de Asia Central, como Turkmenistán, Kazajistán, Azerbaiyán, etcétera, 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 que son los países túrquicos que tienen influencia, digamos, de las civilizaciones turcas, lo que se llama túrquicas, no turcas, túrquicas. Y de ahí surge después de mucho tiempo, surge, digamos, lo que hoy día se llama Turquía. O sea, estos países como Azerbaiyán, Turkmenistán, Turquistán, Kazajistán, etcétera, etcétera, son primos hermanos, digamos, y muchas veces son países que tienen religión mayoritariamente musulmana. Entonces, eso, querido amigo, por una parte esa cuestión, y por la otra está la contracara de Alexander Dugin, creo yo, digo a fines didácticos, está la contracara de otro ideólogo, pero este no es ruso, es de Estados Unidos, otro ideólogo que se llama Peter Thiel. Y Peter Thiel es un magnate de Estados Unidos, tiene más o menos la misma edad o parecida edad a Elon Musk. Peter Thiel fue socio de Elon Musk y se hizo millonario junto con Elon Musk en una empresa que se llama PayPal, que fue una empresa que facilitó el pago por internet de todas las transacciones que se hacían a niveles pequeños, medianos y grandes, y que ahí amasó una fortuna considerable Peter Thiel. Después fue uno de los primeros accionistas de Facebook, uno de los primeros accionistas o el primer accionista de Facebook, cuando recién partía Mark Zuckerberg. Como digo, fue socio de Elon Musk, fue socio de Facebook y ahora es un tipo que está sentado en una fortuna impresionante, maneja miles de millones de dólares en fondos de inversión y se ha metido en múltiples negocios y aparte de eso, un personaje bastante, digamos, es un personaje muy potente desde el punto de vista ideológico dentro de esta ideología de Make America Great Again, de la ideología MAGA. Fue muy cercano a Trump, en el 2016 hizo campaña por Trump, ahora obviamente que en el 2024 hizo campaña de nuevo por Trump, aportó muchos millones de dólares a su campaña, y le digo un personaje bastante original, por decirlo más singular. Es un personaje que es declaradamente gay, es casado, tal como es un personaje gay, y eso no estoy criticando, estoy diciendo un hecho de la causa. Nos suena mucho, digamos, que es Scott Bessent, que es el ministro, digamos, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, y que es como el ministro de Hacienda, digamos, para algunos países que el ministro de Hacienda que maneja las finanzas públicas, podríamos decir, de Estados Unidos, con peso, y que, bueno, tiene esta similitud con Peter Thiel, que también es casado con un señor X, no me acuerdo el nombre. Y como le digo, el Peter Thiel es una persona, un revolucionario conservador, podríamos decir, que no es muy amigo de la democracia liberal tampoco, reconoce que, digamos, prefiere un sistema más democrático que un autoritario, pero está en el filo de la navaja, podríamos decir, como es el pensamiento también trumpista. Basta decir que en los últimos tiempos la deriva autoritaria del presidente Trump se ha manifestado en múltiples ocasiones. Le hace la última cuestión la persecución, digamos, a las universidades liberales norteamericanas, porque
estaba leyendo un artículo hoy día en un diario chileno, el Mercurio, se recordaba a un general español a fines de la Guerra Civil Española, durante un discurso que hizo Miguel de Unamuno, este maravilloso pensador, filósofo español de los años 30, que hizo un discurso en la Universidad de Salamanca donde estaba este general franquista que se llamaba de apellido Millán Astray, que cuando le tocó el turno de hablar, digamos, en esta Universidad de Salamanca, imagínense Salamanca, que es una universidad que tiene unos 400 años de historia, digamos. Millán Astray pidió la palabra, o le dieron la palabra, porque finalmente era un general franquista, digamos. Él mandaba a la universidad y dijo la frase famosa que abajo la cultura, viva la muerte. Entonces, que fue un poco recogido después por la Legión Española, Legión Extranjera Española, que tenía esa frase para el bronce, de abajo la cultura, viva la muerte. Bueno, en todo caso, como les digo, hay una deriva autoritaria también que quizás es aplaudida por Peter Thiel con respecto a el conocimiento y la cultura, digamos, que promueven las universidades y el pensamiento. Yo no digo pensamiento crítico porque me parece que es un oxímoron, o sea, es una cosa rara, es una tautología, digamos. O sea, una cosa que se repite sin ningún sentido. Pensamiento crítico. El pensamiento es crítico por naturaleza. O sea, el pensamiento, uno cuando piensa, obviamente mira críticamente la realidad. O sea, uno reflexiona y al reflexionar, obviamente que, digamos, hace un análisis de la realidad y por ahí surge siempre una imagen crítica de la realidad. O sea, el pensar lleva, digamos, algo de conciencia crítica regularmente. Entonces, como yo les digo, por un lado está Alexander Dugin, por otro lado está Peter Thiel, y se van cruzando los conceptos, digamos, unos con otros. Obviamente que Peter Thiel es una persona que es un tipo que ha invertido mucho dinero, digamos, en tecnología. Él es una persona que normalmente lo que piensa de él es que por él podríamos decir que por él la política sería reemplazada por la inteligencia artificial, cosa que lo han dicho muchas personas en los últimos años. Que los problemas reales de la sociedad estarían mucho mejor resueltos por inteligencia artificial y que no tendría necesidad de existir partidos políticos ni cámara de senadores, cámara de diputados, etcétera, etcétera. Entonces, y por eso yo les digo, por eso que también es esa pugna que hay, la misma que tuvo el presidente Milei con quitarle el financiamiento a las universidades estatales, universidades públicas argentinas, que la ley de universidades públicas en Argentina está originada en los años 1950. De esa época existe por ley la educación pública en Argentina y universidades públicas. Estas universidades de Estados Unidos, como ustedes saben, no son públicas, son universidades privadas, y se les acusa de antisemitismo. Yo me pregunto, ¿cómo el mundo no reacciona frente al genocidio que ocurre en Palestina? O sea, porque 4 muchachos se toman el campus de Harvard o de Columbia o la universidad, la UCLA, etcétera, o Stanford, 4 muchachos, 200 jóvenes se toman el campus de estas universidades y Trump acusa y les quita un financiamiento enorme para la investigación, acusando a la universidad de promover el terrorismo y el antisemitismo, el terrorismo. ¿Cuántos premios Nobel han salido de Harvard? Son todos comunistas, chevistas, yihadistas, etcétera. O sea, ¿cuántos sacan todos los años profesionales, técnicos, ingenieros, científicos, médicos, biotecnólogos, etcétera, estas universidades de prestigio de Estados Unidos, como para que se les acuse de ser extremistas, digamos, o de promover el antisemitismo? Lo que se puede promover quizás es el antisionismo, digamos, pero el antisemitismo no tiene ningún sentido. Así, pues, queridos amigos, este es un resumen que les cuento yo del tema de las similitudes, digamos, entre las variables ideológicas que hoy día predominan en la Federación, en Rusia, y algunas variables ideológicas que empiezan a ser predominantes en Estados Unidos. Ambas variables son antilitistas, es una cuestión que es importante resaltar. O sea, ambas variables son antilitistas. Y dentro del elitismo, Estados Unidos incorpora las élites intelectuales de la universidad.
y las élites económicas tradicionales, podríamos decir, que pueden ser reemplazadas, como dice Peter Thiel, por... Peter Thiel promueve en muchas medidas los monopolios tecnológicos. O sea, para él, el ejemplo de él es fantástico, el Zuckerberg, que promovió prácticamente en su área específica, lean ustedes Google, o vean ustedes Amazon, o vean ustedes ChatGPT, que son prácticamente monopolios. Eso es lo que les gusta a estos personajes, que crear como monopolios tecnológicos, monopolios, sin competencia. Monopolios tecnológicos porque dicen que son más eficientes, que la competencia muchas veces es un estorbo, porque, digamos, hay variables que son inmanejables y que por lo tanto, en algunas circunstancias, en algunas industrias, sería fantástico que existiera una sola industria que, digamos, proveyera de algún servicio, le hace inteligencia artificial, internet, televisión, que sea automóviles, me imagino yo que también puede ser, ¿por qué no? Entonces, bueno, ese es un resumen, queridos amigos, de esta situación. Espero que les haya gustado y suscríbanse al canal, por favor. Muchas gracias y hasta otra oportunidad.